¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Como siempre le digo, un programa especial esta noche, porque creo yo, y me parece que es importante manifestárselo a usted también, estamos en un momento liminar, en un momento donde a mí me aparenta por lo menos una especie de punto de inflexión. ¿Sabe para qué? Para entender a qué está jugando la política y sobre todo un sector de la política. Un sector llamado oposición, que claramente está para ser oposición, pero muchas veces, y quizás este es el dato fundamental, está para romper esa especie de dicotomía, esa especie de dialéctica, de diálogo que se da en el marco de lo político y de la política, y que es muy deseable, por cierto. Siempre hablamos de la grieta, el doctor Ubeira siempre bromea que es un fanático, un seguidor de la grieta, y está claro que está muy bien que así sea. ¿Sabe por qué? Porque dentro de ese debate, bueno, uno quiere lo mejor y probablemente la política busque garantizar derechos, busque acercar soluciones a los problemas cotidianos que tiene la gente. Claro, si no hay política, si no hay discusión, si no hay dialéctica, ¿qué es lo que queda? Y lo que queda es ni más ni menos que el efecto de un impacto. Y creo que lo que vamos a tener en los próximos días es precisamente eso. Mire, quiero preguntarle esta noche, y lo vamos a estar conversando en las próximas 2 horas, ¿cuál es el objetivo, el verdadero objetivo que tuvo y que tiene la oposición política en la Argentina en este mismo momento? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cuáles son las anudaciones? ¿Cuáles son las consecuencias directas que se van a ir hilvanando una tras otra en un contexto? Porque claro está, hay que traer el contexto. Y déjeme decirle que quizás vale lo que ha sucedido en los últimos días. Claro, para algo tiene que servir este rechazo de lo que era la propuesta de presupuesto para el año 2022. ¿Por qué? Bueno, porque se rompió todo puente, se rompió todo código, porque muchos de los argumentos que uno podría considerar de forma que proponía la oposición política, mire, se hablaba de que no estaban conformes, por ejemplo, con el dato de inflación o el dato de crecimiento, que en gran medida lo que estaban apuntando era que el gobierno subestimaba la evolución de la inflación para el año próximo y que eso le iba a dar un margen de discrecionalidad. ¿Qué significa eso en criollo? Bueno, que si la inflación es del 30 para el gobierno en el presupuesto proyectada para el año que viene y la inflación termina siendo del 50 y el gobierno recauda más por esos 50 puntos de inflación, porque en parte el IVA es lo que trae y engorda esa recaudación, el gobierno podía reconducir partidas a partir de lo que era esa recaudación adicional no prevista en el presupuesto. Pero entonces uno se pregunta si rechazando el presupuesto acaso no había mayor discrecionalidad aún, y de hecho la hay y la va a haber. Entonces, ¿cuál era el fin ulterior que perseguía la oposición política? Fíjese que cada uno de los elementos, y este es un dato central, cada una de las objeciones que la propia oposición política ponía en la discusión, ponía sobre la mesa, amplificaba en términos de la discusión política a través de los medios amigos de comunicación, cada uno de esos elementos era desmentido no por el gobierno, no por los legisladores del Frente de Todos, sino directamente por la propia secuencia de los hechos. Cada una de las propuestas de la oposición era desmentida a su vez por lo que eran directamente las intervenciones que tenía cada uno de los miembros de esa oposición política. Mire, hay tantas cosas para mencionarle. Se dijo en algún momento que el presupuesto no era un reflejo de lo que hoy por hoy están mostrando los indicadores económicos. Pero cuando uno va a ver qué pasaba en el 2018, qué pasó incluso en el 2019, uno se encuentra con una verdadera sorpresa. Por ejemplo, el presupuesto del expresidente Macri para el 2018 y para el 2019 tenía previsión de crecimiento de la actividad económica entre 2 y 3 puntos porcentuales del producto. Y cuando uno ve el resultado, esos mismos periodos arrojaron caídas de 3 puntos. Es decir, que entre lo presupuestado, entre lo proyectado y lo que realmente se tuvo, había una distancia de casi 6 puntos de crecimiento del Producto Bruto. ¿Y eso no era un error? Yo lo escuchaba hace algunas horas nada más a Carlos Heller, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien decía, miren, en un presupuesto el gobierno pone aquello que va a tratar de conseguir. Imagínense que el gobierno pone que va a tener 60 puntos de inflación el año que viene. ¿Cuáles son las expectativas que eso genera en la sociedad? ¿Cuáles son las expectativas que eso genera en quienes son formadores de precios? No tiene lógica alguna.
establecer ese tipo de recorrido. Ahora, lo que yo quiero preguntarle, porque por supuesto hablamos de la discrecionalidad, de los datos, hablamos también del recorrido histórico, que en gran medida la oposición no quiere ni siquiera reconocer, porque no hablan de lo que ha sucedido en los últimos años en la Argentina, y la pandemia parece que no existe en los debates. Cada uno de aquellos miembros de la oposición política que discutieron en la comisión el presupuesto tenían prohibida la palabra pandemia. Parece mentira, pero en serio, tenían prohibido pronunciar la palabra pandemia en la discusión política. Y uno se pregunta si en gran medida el propio gobierno no cometió errores, ¿no? Errores y horrores en esa misma discusión. Está claro que está sumamente complicado el escenario, que los números no le dan al gobierno nacional para llevar adelante la votación del presupuesto, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es una oposición que está jugando a otra cosa y lamentablemente lo que yo le planteaba al comienzo como pregunta es ¿cuál es el impacto que esto tiene? Algo de todo esto mencionaba el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hace algunas horas en la asunción de Máximo Kirchner como titular del PJ bonaerense. Escúchelo. Los que me dicen hay que cerrar con el fondo no me aprueban un presupuesto. No me aprueban el presupuesto y además me apuran. Y lo que es peor es que la deuda que piden que arregle son las que ellos tomaron. Yo lo que pido, no sé cómo se llama esto, puedo llamarlo, por favor, pido un poco de honestidad intelectual. Sean intelectualmente honestos. Dense cuenta que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon. Y si no lo hacen por honestidad intelectual, aunque sea callen por vergüenza. Porque vergüenza debería darle lo que fueron capaces de hacer. Ahora, a Cristina la dejaron sin presupuesto en el 2010, a mí me dejaron el presupuesto en el 2022. Pero miren, Cristina en el 2010 siguió gobernando. Y yo en el 2022 voy a seguir gobernando. Bueno, yo le hablaba también de los contextos, ¿no? Y que son relevantes y son importantísimos. Hay que tener cuidado de no meterse de lleno en la dinámica que dibuja la política, que puede ser tentadora en algún punto. Los debates en el Congreso han sido, en gran medida, tentadores, sobre todo para hacer lecturas de carácter endógeno, vinculados obviamente a lo que son las distintas discusiones en cada una de las provincias, pero en rigor el elemento central que hay que traer es el contexto. ¿Sabe por qué? Porque en términos generales la historia, la propia historia es lo que propone. ¿Qué pasó allá por el año 2001? Sino una secuencia de hechos que terminó con un desenlace realmente, creo, de los de mayor horror en la República Argentina. Pero lo interesante también es el recorrido que se hicieron. ¿Cuáles eran los juegos que jugaba la oposición política en aquel momento? La deshonestidad de carácter intelectual que había en el medio. Muchos de ellos iban a golpear las puertas del Fondo Monetario para decirle, miren, no le preste más al gobierno nacional. No le baje ningún recurso más al gobierno nacional. Era la propia oposición muchas veces que lo hacía. O eran algunos que lo que querían generar era una desestabilización. Y la pregunta que quiero hacerle es si no está pasando lo mismo. Si no debiéramos revisar las categorías de análisis, como sí o como no se hizo, vaya uno a saber, después del año 2001. Si no cabe una reflexión, que es ni más ni menos que flexionar un poco más las categorías, que cambiarlas para poder analizar lo que está pasando. Me parece que nos estamos quedando cortos con lo que está pasando en la Argentina, que hay que preguntarse cuál es el verdadero objetivo político. ¿Cuál es? ¿Debilitar al gobierno acaso en este momento que tiene que negociar con el Fondo Monetario? Sí, por supuesto. Pero además hay otras cuestiones. ¿Volver más asimétrica la negociación con el Fondo Monetario? Sí, está claro que sí. Pero además, además entorpecer la negociación con el fondo, volverla más lenta. ¿Sabe por qué? Porque viene en las próximas semanas realmente un escenario de dificultad enorme. Porque todavía no se cierra un acuerdo con el fondo, que podría uno decir, bueno, es un escenario realmente malo, magro, árido para millones de argentinos, pero seguramente va a ser peor no cerrar con el Fondo Monetario, probablemente, ni siquiera por el fondo,
sino por todos los actores que rodean hoy al Frente de Todos en términos políticos y al gobierno nacional, y que no quieren lo mejor, que no quieren una salida pacífica, que lo que están buscando es desestabilizar, tanto en términos sociales como también económicos. Y si no, fíjese lo que pasó el viernes, la caída de los bonos soberanos de la Argentina, la suba del dólar blue, y esperemos que no suceda esta semana, pero lo que está detrás de todo esto tiene que ver con eso también. Tiene que ver con eso también, con desestabilizar, con debilitar al gobierno en este contexto, y parece mentira con no reconocer a la deuda como el tema central del presupuesto y como el tema central de la economía en la República Argentina, que tiene, por supuesto, siempre un correlato en términos sociales. Vamos a empezar el programa, tenemos un gran programa, muchísimos invitados esta noche, mucha capacidad de análisis sobre todo, que es lo que de alguna manera siempre buscamos aquí en Caníbales, y empezamos con el siguiente informe. Me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron este país en 44.000 millones de dólares. Llama poderosamente la atención. Yo los escuché, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. Una oposición sana, constructiva, responsable. Ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada de quienes hoy son oposición para pedir que el tamaño endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia. Pero más allá de eso, quizás fue la cobardía también, de no poder mandar ese proyecto acá. Así que votemos, señor presidente, por sí o por no, y terminemos el show, por favor. Habló el diputado Máximo Kirchner y la oposición utilizó como excusa. Presidente, hasta la reciente intervención del presidente de su bloque, mi bloque iba a acompañar. No va a acompañar que vuelva a la comisión. No. ¿Sabe qué pasa? Nos tenemos que respetar. Diálogo es respeto al otro. Entender cuando uno gana y cuando uno pierde. Si quieren gobernar, dialoguen. No lo digan en la campaña. Porque cuando ganan no dialogan. Y cuando pierden, tampoco. A mí me cuesta creer, lo digo con total honestidad, que le digan al gobierno de Mauricio Macri: ojalá hubieran tenido este celo para discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, haya generado una situación de esta naturaleza. Minutos antes, lo mostramos en vivo, hubo un insulto de un diputado de la Unión Cívica Radical al presidente de la Cámara de Diputados con el micrófono abierto. Se lo dijimos durante todo el debate, que resolvieran los temas para no dejar al país sin presupuesto. Ese fue un esfuerzo nuestro, no del oficialismo. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado Vázquez. Pero lo único que faltaba, hasta eso de pelotudo de Miguel. Diálogo es respeto al otro. Y el último discurso lo da Máximo Kirchner, que no puede con su esencia, saca todo su patoterismo. Máximo Kirchner, nadie se explica bien por qué, quiso apurar la caída del presupuesto. Cuando vieron ese nivel, de altanería, de una soberbia discursiva, producto creo que de la herencia, ¿no? De la estirpe Kirchner. Lamentablemente hay un desequilibrio comunicacional, pero no me voy a callar, así tengan todos los canales, así tengan todas las radios y así tengan todos los diarios, a todos los periodistas en el bolsillo, me importa muy poco, porque a mí quienes me votaron en el 2019 me votaron para defender sus intereses. Bueno, todo un nado sincronizado, ¿no? El saludo grande, por supuesto, para el amigo Rinconet, que siempre lo tenemos allí de televidente. Bueno, un programa, como yo le decía, con muchísimo análisis. Empezamos con la presentación de nuestro equipo. Le mandamos un beso grande a Úrsula Vargas, que hoy no va a poder estar con nosotros, así que un besito grande para ella. Doctora Natalia Salvo, ¿cómo está? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Sabes qué pensaba, Julián? Pensaba cuando Carlos I en la dinastía de los Estuardo disolvió el Parlamento, ¿no? Y ahora parece ser que quien legisla es la Corte y el Parlamento no quiere legislar, ¿no? Estamos en una contradicción interesante. Bueno, puedo anotar acá al costadito Corte Suprema de Justicia, ¿está bien? Me parece bárbaro. Muy bien. El doctor Ubeira va a estar de acuerdo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Sí, no, se quedó corta mi amiga.
Yo creo que están preparando un golpe institucional formidable. O sea, hay que decirlo con todas las letras. Esto es una declaración de guerra total entre el Parlamento argentino y la Corte Suprema, que están haciendo nado sincronizado desde hace rato. O sea, ¿usted ve una relación entre el fallo de la Corte y lo que pasó en el recinto? No tengo la menor duda. Bueno. Y los diarios. Ah, o sea, es un combo. Juego de 3 a 3 bandas. Y los diarios lo están haciendo a propósito. Por eso razones que no hay que caer en esta cuestión de que la justicia se tiene que autodepurar y todas esas... Bien, es como el mercado que se autorregula, dice ni más usted. Ni menos. Ah, bien, es el mismo ejemplo. Liliana Gendel, buenas noches, ¿cómo está? Bien, muy preocupada. Estuve recordando mientras veía el informe a Tetaz diciendo, sí, les volteamos, tenemos el número, les volteamos el presupuesto. Si eso no es golpismo, chicos, ¿el golpismo dónde está? O sea, que vos decís que ya estaba, la génesis de esto que vimos ya estaba, horas antes, ya estaba decidido. Lo tenían clarísimo. Ritondo sale al ruedo, hoy hubo un artículo en Perfil que dice 14 segundos. Y era un periodista que no es exactamente amigo del gobierno. Sin embargo, dice 14 segundos tardó Ritondo en responderle a Máximo. No, ni siquiera lo pensó. Sí, lo tenía en la punta de la lengua. Claro, vos, ya, y además salió con tal pasión, por decir una palabra, que en fin, tal vez lo defina, que cerró totalmente cualquier alternativa de negociación y de diálogo. Lo cual es realmente llamativo. Y quiero tomar algo que dice Carnota, lo esencial de Máximo. No paran de pegarle a Cristina como pueden, donde pueden. Lo de Máximo tiene que ver, siempre una madre, ustedes saben, las madres somos responsables, pero si se trata de Cristina, se multiplica la responsabilidad. Bueno, alguien que me hacía que no podía creer lo que estaba escuchando, a pesar de que ya, por supuesto, lo escuchó antes, es Pedro Peretti. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que un discurso más suave, parece Bambi atado, Máximo. Pero acá hay que analizar una cosa que decía acá la compañera. Yo creo que aparte de bloquear, que está en marcha un golpe institucional, después lo podemos conversar, yo lo vengo denunciando hace bastante tiempo con base agraria, este es el único gobierno que asume con 10 días antes de asumir, ya tenía una protesta en la calle, acuérdense ustedes. Pero acá hay otra cosa. Acá lo que molesta realmente al poder real, a la oligarquía, al establishment, a lo que ustedes quieran, como quieran denominarle, hay una sola persona que molesta. No es ni Miriam Bregman, ni el FIT, ni nada. Se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y el ataque a Máximo tiene que ver con una posición de aislar al kirchnerismo dentro del Frente de Todos y decirle a Alberto, mirá, es por acá, tenés una salida, si pactás con nosotros, por eso es muy importante la visita de Alberto a la asunción de Máximo. Creo que hay que sostener la unidad del Frente de Todos por sobre todas las cosas, y ahí en esa visita Alberto dijo varias cosas interesantes, algunas con las que me parecen fantásticas y otras que no he estado tan de acuerdo, como defiende a Cristina. Creo que me parece que merece una defensa más política. Cristina no tiene que demostrar en la Corte que es inocente. Cristina es una perseguida política porque enfrentó al establishment, porque enfrentó a las corporaciones y porque es la única esperanza que tiene el pueblo argentino de resistencia a las políticas de ajuste neoliberal. Por eso es perseguida y por eso lleva a los tribunales. No tiene que ir a hacer una defensa jurídica. La defensa de Cristina es estrictamente política porque ahí hay lawfare en estado puro. Bueno, les recomiendo, no sé si la leyeron, la entrevista que le hace Fontevecchia, ¿no? Al presidente, donde la búsqueda, bueno, Fontevecchia hace entrevistas realmente muy extensas, pero cuando busca un título es evidente que quiere elegir ese, porque tiene para elegir 10, 15, 20, después lo vamos a ver los textuales, pero donde la búsqueda siempre es tratar de trabajar esa especie de distancia que existe obviamente, entre cualquier dirigente político, en este caso entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Siempre se trabaja sobre ese mismo centímetro. Por eso es tan importante la actitud de Alberto. Yo creo que hay que rescatar eso. Más allá de las críticas que uno puede hacer de algunas cosas y de otras cosas, creo que es importante mantener la unidad, porque el objeto oculto del deseo de la oposición es romper eso. Otro que se agarraba la cabeza hace un rato también, se te cayeron cosas, vas comentando, yo comentaba la editorial, es José Ignacio de Mendiguren. ¿Vasco? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bueno, tengo una visión tranquila, pero no apasionada de esto, que es terrible. No te creo, perdóname. Yo fui legislador. Sí. Y te voy a contar algunos presupuestos que nos presentaron en el 2018. Cuando dijeron que la inflación iba a ser el 15.7, fue el 47.6. O sea, vos negociaste el presupuesto de Macri del 2000. Nunca lo dejamos sin presupuesto al gobierno, a pesar de estos disparates.
Es muy grave no darle el presupuesto a quien gobierna. Hablaban de un dólar de 19, terminó en 39. Vos lo dijiste recién, un crecimiento del PBI del 3,5 fue menos 2,6. Pero ¿qué es lo que hicieron? Porque vos, si no estás de acuerdo, votalo en contra, pero dale el instrumento a quien gobierna. Porque ¿qué sucede? Si vos realmente no querés el presupuesto y no se lo votás, lo que haces es que el gobierno va a trabajar con el presupuesto del año que viene. ¿Qué significa esto? Que si vos no querías una inflación del 30 y pico, el presupuesto del año pasado, va a ser del 20 y pico. Y lo que le dijiste a las provincias, que le bajaste 180.000 millones de dólares de obras. Entonces, si, además, un legislador formado, que ya tiene una posición tomada, ¿vos te crees que va a cambiarla? ¿Es serio que diga? Suponete que Máximo fue grosero. ¿Es serio que vos cambies una posición que has tomado como legislador porque fue grosero un dirigente? Bueno, es incalificable. Conclusión. ¿Qué lograste? Pero a mí me interesa, Vasco, esto. En la dinámica del Congreso, si vos no estás de acuerdo con un dato, no impugnás todo un presupuesto. Es decir, bueno, te puede salir o no la negociación. Vos lo que tenés que saber es, hay un dictamen de comisión. ¿Le doy el presupuesto al gobierno para que gobierne? Que es el oficialismo. ¿O estoy en contra? Estoy en contra, se lo voto en contra, pero le doy el instrumento. Cuando mañana me digan, mirá lo que nos pasó a nosotros, las cosas que tuvimos que votar, vos decís, yo voté en contra, pero dejarlo sin el instrumento es un caso gravísimo. Nosotros no lo hicimos nunca mientras gobernó Macri. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? Si no ibas a lograr de efectivo porque vas a gobernar con el presupuesto del año pasado. Si decís que tenías posición, pero porque alguien no fue educado, decís que la cambiaste. Está clarísimo que quisiste generar un perjuicio en un momento dificilísimo donde la Argentina, sabés que el fondo está pidiendo, entre otras cosas, un acuerdo político. Bueno, justamente, es lo que yo quería introducir como elemento central, es el contexto. Digo, esto puede pasar en diversas cuestiones, diversos escenarios, pero está pasando hoy, aquí, donde el gobierno tiene una situación sumamente delicada que administrar y donde viene por delante, por lo menos para mí, vienen 4, 5, 6 semanas, con pocas reservas. Hay que pagarle, está confirmado el pago esta semana de 1.900 millones de dólares al Fondo Monetario. Se le va a pagar esta semana. Imagínese eso, el impacto que tienen las reservas. Y un gobierno que podría tener un presupuesto y ya estar encaminado en la negociación con el fondo, encaminado digo, respetando un poco los pasos que puso el propio fondo, hoy no lo tiene. Entonces, la verdad que la situación es delicada. Algo de esto, quiero ver qué piensan ustedes, decía Andrés Larroque. Escúchenlo. Tipo de tensiones o de pantomima, creo que puede generar una oposición que tiene un nivel bajísimo. La verdad que a mí me sorprende que sean tan cobardes, no tan berretas, porque si te prestás a una operación tan bochornosa, ¿no? Porque claramente eso fue algo que se definió ahí sobre el final, porque se venía hablando, dialogando, y aquellos son los campeones del diálogo y que declaman y convocan permanentemente ese tipo de foros, son los que después por ahí por un apriete o por una bravuconada o por un WhatsApp, seguramente de algún factor del poder, terminan cambiando su postura y no lo hacen como creen para dañar al gobierno, sino que finalmente lo que hacen es dañar a la gente. Bueno, me río porque, por supuesto, a ver, no me río de esto, me río de que mientras estamos viendo el documental, el doctor Ubeira ya va nominando otros ministros. Para mí es imprescindible que la doctora Salvo sea la futura ministra de Trabajo de este país. Bueno, yo te digo, no sé vos si yo vuelvo a ser nuestro destino. Quedó grabado. Acá ha sucedido, ya te advierto, nuestro destino no sé cuál será, pero cuando el doctor Ubeira dice tac, sale. ¿Sabés qué me parece importante destacar? La profunda irresponsabilidad política que hay y la verdadera finalidad de la oposición. Efectivamente no quieren ese presupuesto porque son la terminal política del poder real.
son la terminal política del yugo de los argentinos. Por eso se fijan en Máximo Kirchner, por eso se fijan en los modismos y además recordar algunas cuestiones. ¿Se acuerdan cuando Marcos Peña le decía al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires que ojalá no vuelva a gobernar nunca o no vuelva a ser ministro de Economía, que estaban sacando la economía? Y además hay que recordar que hoy es 19 de diciembre y hace 20 años las verdaderas formas, ¿no? Parecía que había un gran modismo, pero en definitiva terminamos con 38 muertos y el sistema económico es exactamente el mismo. Arrancamos con la convertibilidad, seguimos con el blindaje, el megacanje, el déficit cero y es un patrón de acumulación financiera que Juntos por el Cambio se obtuvo desde 2015 al 2019. José. Brillante, una síntesis total. ¿Vos querés agregar algo? No, yo lo que creo es que sin duda, muchos creen que yo estoy con el tema de que hay que profundizar la grieta. Sin duda está claro que no vienen a debatir nada, ni vienen a ningún tipo de, digamos, esa famosa oposición constructiva. Acaba de trascender que Luis Juez dijo: yo en el Senado a lo que vengo no es a debatir nada, sino a trabar todo lo que de alguna manera sea posible. O sea, bueno, ¿cómo se explica eso? Pero yo creo que justamente el plan es provocar el desgaste del gobierno hasta límites incalculables, tratar de alguna manera que sea el primer gobierno peronista que no pueda terminar el mandato, y fundamentalmente trabajar para los que trabajaron siempre, que es pura y exclusivamente la especulación financiera. Ahora, lo que me parece es que están patinando sobre hielo finito, porque vamos a ver qué es lo que realmente pasa si es que Argentina entra en una crisis que se vuelve inmanejable. Porque todo esto está fenómeno hasta tanto y en cuanto vos de alguna manera tenés los patitos en fila, pero si esto se va a donde yo creo que se va a ir, si esto se realmente pierde gobernabilidad, nos lleva a una situación desesperante. Entonces, ¿por qué me parece gravísimo lo de la Corte Suprema? Porque la Corte Suprema acaba de sacar un fallo que es brutalmente inconstitucional. Acaba de restablecer una ley que fue fenecida por el pueblo argentino. Capaz que volvemos a la ley de las 12 tablas, como la... O sea, si es por esta regla de tres, o sea, digamos, la Corte tiene que ser salvada de sus propios fallos para salvar a la Constitución. Entonces, cuando vos llegás a estos niveles de brutalidad para poder generar determinados ámbitos, te tenés que preguntar si no tenés un golpe institucional funcionando. A mí me llama mucho la atención... Sí, Pedro. Perdón, y este señor, discúlpeme un segundito, y este señor, el diputado el que acaba de aparecer, Ritondo, este señor, se agarró de eso. Si Máximo Kirchner hubiera cambiado la taza de café del otro lugar, le hubiera servido como excusa. O sea, esto ya lo tenían totalmente preparado, esta pantomima, lo cual no es una pavada. O sea, no vienen a debatir absolutamente nada, sino que vienen a forzar una salida institucional complicada de la Argentina. Repito que Tetán lo dijo explícitamente. Pero, miren, déjenme compartir esto porque seguramente esto va a ser parte de nuestro debate. Esto era lo que decía recién Ubeira, que mencionó Luis Juez. Escúchenlo atentamente. Quieren ampliar la Corte Suprema, hay 4. Sí, van a sacar de la galera un par de conejos para repartir, por eso no hay que agarrar ninguno. Nada. Van a salir a decir, bueno, acá hay para la oposición, hay 2 ministros para la Corte. Ya dijeron, No hay que agarrar ya lo dijeron. Nada. Paco Durañona dijo el otro día, no lo agarró nadie eso. No, Pichetto y Pinedo. ¿Escuchaste vos? Sí, con nombre propio. Pichetto y Pinedo. Te digo, Johnny, porque lo conozco, Alberto, van a salir a prometer y van a traer algunos ministros, van a ampliar el número de ministros de la Corte y van a ofrecerle a la oposición. Nosotros no tenemos que agarrar nada. A ver si está claro. Estos 24 meses para prepararnos para tomar el poder, no para cogobernar ni hacernos responsables de ninguna decisión. Vos dirás, juez, ¿pero qué te pasa? ¿Te pasaste de algo? No. Nada. Yo no digo eso. Nos van a ofrecer ministro de la Corte, que lo sepa todo el mundo. Nada. Es un pecado capital agarrarle el kirchnerismo a cualquier oposición. No se puede cogobernar con delincuentes. No. Bueno, casi todo guionado. No, pero... eso tiene razón, no se puede gobernar con Macri y esa banda de delincuentes, es imposible gobernar con ellos. Ahora, yo le digo una cosa, yo creo que acá hay un movimiento de pinza contra el gobierno que se está desarrollando, porque no solo está el fallo que hacía el doctor Ubeira, también está el fallo de Santa Fe, que le devuelve casi 80.000 millones de pesos a Santa Fe en este momento, como muy bien lo describiste. Ese fallo tiene una característica. ¿Saben quién es el abogado de Santa Fe en ese juicio? El doctor Gil Lavedra. Pero ¿saben cómo es elegido el doctor Gil Lavedra para ser abogado de Santa Fe? En ese momento Santa Fe era gobernado por una alianza de radicales y socialistas. ¿Está claro? Los radicales eran el principal sostén de esa alianza. Y el presidente del bloque de diputados nacionales del radicalismo era el doctor Gil Lavedra.
¿Es el mismo Gilavera que actuaba en nombre de la FIP para perseguir a este al grupo interno? Este mismo. Y no sé si eso es tan ético, a ser juez y parte de los dos lados. Esos honorarios no sé cuánto deben ser. Me gustaría, el doctor Ubeira debe saber mejor que yo cuánto corresponde. Un horario de un juicio de 70, 80 mil millones. Hay una maniobra claramente destituyente en la República Argentina y que tiene como base principal al sector agropecuario. Eso lo vengo diciendo siempre. No, esto no lo pueden hacer sin la complicidad de los medios. Es imposible porque la gente no sabe lo que está pasando. Y no sabe lo que está pasando porque cada vez somos menos esos espacios donde estas cosas se cuentan. Es de una gravedad inusitada. Lo iban llevando, ¿no? A ver, lo iban para que diga todo. Cuando una abre la mesa, los diarios del domingo sobre todo, y hace zapping en las radios, escuchamos a un Johnny Viale multiplicado por muchos. Yo los llamo leucos y compañía. Son un montón en todos los medios. Algunos parecen más objetivos y neutrales, voy a decir nombres directos, como Perfil, por ejemplo, que la juega, como decís vos, en esas largas entrevistas de intelectual y de periodismo independiente, pero basta leer los títulos. Basta leer los títulos y los correos de lectores. Le recomiendo que lea los correos de lectores, porque son 100% antiperonistas, anti-K, destilan odio clasista. Clarín, La Nación, Perfil y todos los canales de aire que están totalmente protegidos con una concentración de medios, donde tienen radio, televisión, redes. Esto es anticonstitucional o debería serlo, doctor Ubeira, doctora Salvo. Hablemos de lo que significa sostener un golpe. Área legal. Es que hay una troika que lo repetimos infinidad de veces en este programa, entre los medios de comunicación, el sistema de justicia o cierto sector del sistema de justicia que de 8 de cada 10 argentinos y argentinas no cree, o sea que la falta de legitimidad que tiene la Corte Suprema del Poder Judicial, no hace falta que vaya el ministro de Justicia a ser la voz de muchos para decir que no tiene legitimidad. Pero además me pregunto si jueces del mismo espacio político que intentó meter 2 jueces por decreto en comisión, si es del mismo espacio político en donde un prófugo actualmente era el ministro de Justicia en las sombras, habría que preguntarle dónde están los delincuentes. Y el prófugo fue el que designó los 2 ministros de la Corte. Y que persiguió a la procuradora y terminó con la renuncia. O sea, hoy tenemos 2 ministros de la Corte designados por un prófugo, que se ve que no debe tener mucha tranquilidad porque no vuelve. Todavía está el llamado para que regrese, ¿no? Sí, pero no debe confiar ni siquiera en los que puso. Bien. Vasco, a ver... Yo quería agregarle algo que yo creo que está en juego también. Nosotros lo vivimos cuando a partir del 2002 empezaba a arrancar. Hoy hay mucha gente preocupada porque a pesar de la Corte, que un día va a haber arreglo para mí, la economía real está arrancando. Es decir, esto es lo más... porque el país, ¿cuándo explota? Por las 15 manzanas de la City, cuando la especulación financiera nos lleva a la insolvencia. Explota la Argentina. ¿Por dónde arranca? ¿Por dónde? Del interior para Buenos Aires. Arranca de la economía real. Y hoy hay 15.000 millones de superávit comercial, dólares reales. Hoy las exportaciones están llegando a 75.000 millones de dólares, dólares reales. Yo lo veo desde el banco, el crédito ha crecido el 30%. Hoy de los 10 sectores económicos, industriales que yo monitoreo, 20, 19 están 6% por arriba de la prepandemia. Pero a ver, Vasco, y el sector turismo y hotelería, que era el que venía rezagado, porque le había pegado, hoy explota. Bueno, justamente, ahí es donde me interesa interpelarte en este sentido. Si la Argentina está en una situación sumamente delicada, pero tiene una economía que de pronto... ¿Pero cómo? ¿Por qué? No. ¿Vos decís que no? Yo la Argentina real veo todos los días. No, pero está bien, yo no estoy haciendo una diferenciación. No la veo lo dice el gobierno, lo dice Máximo Kirchner en el Congreso. Yo tengo mi visión. No, pero a ver, yo también, digamos, y me parece muy interesante que la economía real esté traccionando. Ahora, tiene 2 problemas eso. El primero, permítame el término, no derrama. Por supuesto. Y hay pero millones el turismo de hogares. sí va a derramar ahora. Bueno, de a poco vamos a ver si ese puente entre el crecimiento económico y lo que era el shock distributivo, a ver si pasa. Lo que pasa es que dependemos mucho del consumo interno y eso tampoco se está traccionando tanto. Ahora, al margen de eso, ¿no te parece sospechoso que
que toda la presión esté puesta ahora mismo en esta especie de ventana que tiene la Argentina, donde no va a tener dólares por las próximas 8 semanas, donde hay presiones alcistas, donde estamos en diciembre, donde hay quienes están jugando? A mí me llama poderosamente la atención. ¿Ustedes escucharon a alguien de la oposición política, de las cámaras empresarias, algún empresario importante que diga, miren, lo que hizo la oposición es una irresponsabilidad? No. Silencio total. Sí. Porque están en el golpe. A ver, yo lo que Están después esperando que se prenda fuego. Y es muy interesante, hoy es 19. Yo, famoso, no estoy vendiendo libros, Sí. pero sí importante. Es interesante ver qué pasaba en ya diciembre del 2001. ¿Qué decían estos mismos actores que hoy están hablando? Son los mismos. Te llevaban a la catástrofe, a que se caían los bancos. Eso quiero que nos no digas. Pero sí, nombre y apellido. No, yo tu libro lo voy a leer. Pero Perdón, lo que perdón. digo es... Y cuando empezamos a salir, que es... Perdón. Estoy con La Guerra y la Paz. Es largo. ¿Qué querés que Bueno, haga? acá hay más, esta guerra maldita, escuchame. Pero además es calcado. Cuando empezábamos a salir, lo que hoy está pasando, ¿querés leerlo? Es el rebote del gato muerto, decían. Sí. ¿Viste? El gato rebotó Sí. fuerte. Después, como seguíamos creciendo, es el veranito. ¿Cómo seguíamos creciendo? Inventaban el viento de cola, estaban desesperados, porque en vez de haber ido a la dolarización de la economía, a una banca offshore, a la privatización del Banco Nación, Banco Provincia, que era lo que querían, la Argentina salía por sus propios recursos y lograba la gobernabilidad de su economía a partir de la plata que generaba. Esto es lo que los asusta. Lo más importante, aparece Cavallo de vuelta y yo veo que lo entrevistan todos los canales amigos, nadie le pregunta nada. Dentro de poco ya es asesor, él dice, hay una nota, se hace asesor del PRO. A ver, Vasco, lo va a ver a Macri. vamos a escuchar parte de la... Vos te peleaste con él esta semana. Es inmigrante, no sí. falta que le dejen pasar toda a este delincuente. Y les cuento que ya está Liliana López Foresi en el estudio, en instantes va a estar con nosotros al aire también. A ver cómo discutía el Vasco con Domingo Cavallo. Usted es un mentiroso y está mal de la cabeza. Perdóneme que le diga. Cometer el mayor crimen económico de todos los tiempos. Pero vio los muertos que provocó Cavallo. Riqueza. Pero no se conmueve a ver los muertos que provocó. Dándole a los ahorristas. Provocaste una caída de los salarios. Pero por favor, Cavallo, una caída de las jubilaciones. Tenga un poco de piedad con lo que le hizo a los argentinos. Realmente un descalabro. El descalabro lo armó usted, estamos pagando hoy. Que ni el fondo lo pudo dar 2.200 millones de dólares porque se había rifado todo. De nuevo, desde el 2002 en adelante, no me dejaron hablar porque quisieron justificar la barbaridad que hicieron en ese enero del 2002. Domingo, explotó el país, usted dejó provocar una devaluación de 1 a 4, del 300%. El desastre que usted dejó generó esa explosión. Doctor Uera, algo me decía usted recién. Que justamente entre los fallos que la Corte saca y no saca, entre los que están cajoneados es la condena a 3 años y 6 meses de este señor. Hay que pedirle a Córdoba que no mande más nadie, porque ahora mandó a juez. Cada vez que Córdoba manda a alguien a Buenos Aires... No tenemos nada contra Córdoba, digamos, no es contra Córdoba, es contra algunos miembros de su sociedad. No, pero cada vez que manda a alguien a dirigir, imagínate, de la Rúa, Pero este señor Cavallo, lo tuvieron que ir a buscar a la casa, hace 20 años. Lo fueron a buscar a la casa. Además hay alguien que no, por eso yo le digo que tendría que estar preso. Y te explico por qué. Todos los sistemas del mundo, él sabía que no devolvía los ahorros. Todos los sistemas financieros del mundo tienen lo que se llama el prestamista de última instancia, que si hay una corrida bancaria, nadie puede responder. Entonces aparece la Reserva Federal, los bancos centrales, salen al auxilio de la corrida, devuelven la plata y después vuelve a normalizarse. Cuando vos tenías 56, él hizo un sistema bimonetario de curso legal, donde el Banco Central, en caso de corrida, jamás podía emitir dólares. Entonces había, se lo dije, 57.000 millones de dólares. No de, vos ibas al banco, pasabas un billete de 50 pesos y le decías, anotámelo en dólares. Y adentro te lo anotaban en dólares, eran pesos. Y después tenía cría también, en dólares, y siempre eran pesos.
Algunos llevaron billetes, pero la gran mayoría. Conclusión, teníamos 57.000 millones de argendólares y 8.000 de reservas. ¿Cómo parabas esa corrida? Tiene que estar preso. Esto es como construir un edificio de 80 pisos en Santiago de Chile y que no sea antisísmico. Capaz que nunca hay un terremoto y no pasa nada. Ahora, vos que firmaste los planos, sabés que el día que hay un terremoto se mueren todos. Caballo sabía, viste que no me contestó, que si había una corrida para que la gente fuera a buscar los 57.000 millones de pesos, ¿qué le iba a dar? Ahora, yo leí el libro, lo hojeé el libro, muy bueno, realmente es una obra imprescindible, muy recomendable. A la luz de lo que él escribe, lo que él dice, me gustaría preguntarle si no está arrepentido de haber votado la derogación de las leyes de pago soberano que permitió el endeudamiento de Macri. Mira, en ese momento, te vuelvo a repetir, como te pasa ahora, ¿no? Vos estás con una crisis, tenés que salir y no estás de acuerdo y podés apoyarlo. La dijimos, para mí no servía porque el análisis de la deuda, yo no la puedo separar del crecimiento del país. Es decir, la deuda no es ni buena ni mala, es como un cuchillo, sirve para matar o sirve para comer. Si la deuda se utiliza para cambiar la matriz productiva de la Argentina, que es lo que te lleva a las crisis, y la falta de dólares es una inversión. Ahora, ¿sabés para qué la tomaron? Para tapar el agujero, cobrar las comisiones. Endeudar a la Argentina, acá lo cuento, en la década del 90, le dejó a Wall Street 3.000 millones de dólares en comisiones, nada más. Hay muchos puntos de contacto con respecto a lo que está pasando hoy, sobre todo cómo juegan los distintos actores, ¿no? Y esa sensación de cómo no lo vimos venir, a la cual yo le tengo mucho miedo realmente, porque uno va conviviendo con determinados gestos, con determinadas señas, con determinados, elementos que de pronto dicen, bueno, esto es particular, esto no venía pasando. Por ejemplo, bueno, no se rechaza un presupuesto todos los días, sin embargo, tuvo lugar. ¿En qué momento tenemos que empezar a tomar como referencia? Habló hace instantes nada más el ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Quieren escucharlo? A ver. El asunto con el presupuesto fue claramente un hecho político. Fue un hecho político que muestra el Estado claramente no avanzado en términos del desarrollo en el cual está la Argentina como Estado-nación, en donde las fuerzas políticas llegan a una situación en la cual lo que se le rechaza es al país la posibilidad de contar con una ley de presupuesto que dé previsibilidad. Es un problema como Estado-nación el que vivimos. Y eso nos daña, eso nos lastima dentro de la Argentina y nos lastima hacia el mundo, en donde la oposición lo que hizo fue claramente competir a ver quién era más opositor al gobierno. Es oponerse solamente por el hecho de oponerse. Y lo que hacemos es conducir un proceso que es muy importante para la Argentina, que además tengamos algo en cuenta. Es tan grande la deuda que se tomó con el Fondo Monetario Internacional que es imposible resolver en un solo paso los problemas que ese endeudamiento conlleva. No es que el acuerdo va a resolver todos los problemas. Que nadie piense eso, porque está lejos de ser así. Lo que nos va a permitir el acuerdo es, tener por un tiempo mejores condiciones, entendiendo que después hay que ir dando otros pasos. Porque a partir del año 2026, nuevamente, la carga de vencimientos en dólares, de deuda en dólares que va a tener la Argentina, va a ser muy alta. Y vamos a tener que en los próximos años seguir trabajando para mejorar las condiciones de la Argentina. Bueno, a ver, no, pero cuando estamos al aire hablamos, pero cuando no estamos al aire también. Eso es cierto. Seguís trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo 24 por... Bueno, es interesante Guzmán porque enseguida reconduce un poco la situación de la Argentina en términos de la interlocución con el Fondo Monetario. Él tiene una misión que es llevar adelante el acuerdo. Está claro que no es lo mismo para la Argentina de ahora en adelante sentarse frente al fondo y decirle no tengo el presupuesto, no tengo el apoyo político que me pediste, donde uno lo que puede hacer son distintas lecturas, ¿no? Uno podría pensar también, bueno, al fondo le conviene tener un gobierno argentino más débil para negociar y probablemente sí, ¿no? En algún punto. Pedro. Siempre sí. Yo creo que el tema de lo que hablaba recién el Vasco, yo no estoy de acuerdo con eso de que la deuda es buena o es mala. Digo, teóricamente es como dice él. Prácticamente en la Argentina la deuda externa siempre fue mala. Y nosotros tenemos que evitar por todos los medios el endeudamiento externo, ¿no es cierto? Yo creo que en ese sentido
hay que tener en cuenta también que esos periodos de crecimiento que decía el Vasco fueron justamente cuando nosotros no le pagábamos nada a nadie. Claro. Entonces hay que tener en cuenta eso, que esos superávit gemelos tuvieron que ver con el no pago de la deuda externa durante un tiempo y que después se renegoció. Me parece que eso es muy importante tener en cuenta porque nosotros hay una porción de la burguesía argentina que no termina de entender cuáles son sus verdaderos intereses. Eso me parece importante. Digo, yo no tengo nada con Eduardo Luis Duhalde, por ejemplo, pero es un golpista reconocido de la República Argentina que también es corresponsable de haberlo traído a caballo y de haberlo sentado, porque no es solamente Menem, es toda una estructura. Por eso cuando decimos el establishment no quiere al peronismo, no. ¿Eduardo Luis o Eduardo? El Eduardo gobernador, Eduardo Luis, no, el no, bueno. por las dudas, me parecía. No me sabía cuando no te cierra algo en las cajitas, decís, no, pero acá esto no entra. Acá, no. Hay un Eduardo Luis bueno, que es. Sí, claro, por eso. Que es el hermano de Marcelo Duhalde, mi amigo. Y entonces, me parece muy importante remarcar esa cuestión. No es que el peronismo. No, acá hay un peronismo que es muy bien recibido por el establishment, muy bien recibido y muy querido. Acá solamente a lo que se rechaza, se trata de aislar, se trata de arrinconar, es a Cristina Fernández de Kirchner. Pero eso hoy. Pero hace 20, hace 30, hace 40, porque yo escucho en esta mesa de notables, sobre todo al Vasco, que vienen recuperando la historia de una historia que se repite, y de hecho Vasco, no leí todavía el libro, pero hablamos desde el 2001, entonces no se trata solo de Cristina. Cristina hoy es aquí, es ahora, es lo que representa, es lo que hizo y es lo que promete seguir haciendo. Pero hace 30 años no era Cristina, y hace 40 no era Cristina, lo denunciaba Jaureche. Hay algo que es mucho más profundo, vos decís la burguesía no termina de entender. ¿Qué sucede que no termina, que se siguen disparando en sus pies? Lo que pasa es que tenemos que ver cuáles son los intereses en función de lo que dice Liliana. No tiene que ver tanto por los personalismos, que desde ya para mí están inescindiblemente unidos a los intereses que están representando, porque no cualquiera es líder, no hay una relación dialéctica. Pero digo, ¿cuáles son los intereses populares que efectivamente no le caen bien a ese peronismo? Pero que decís vos, o sea, al que no es bien recibido. Juan Domingo Perón y los Kirchner. En los últimos 100 años y darle la vuelta que quiera. Pero que efectivamente tiene que ver con el interés popular que efectivamente se representa. Un interés de sustitución de importaciones, un interés... Yo creo que hay un problema de fondo, que es el que yo planteo en el libro. El mundo quiere una Argentina proveedora de materia prima y recursos naturales. Si vos jugás ese partido, te van a traer. Claro, tenés que exportar 30 millones de argentinos, ¿no? Como la década del 80 que le gusta a López Murphy, eran 4 millones. Exportar 30 millones de argentinos. Porque no te cierra el modelo agroexportador primario, que es el que el mundo quiere tu poroto de soja, el biocombustible lo quiere hacer él, el mundo quiere tu trigo, los fideos lo quiere hacer él, el mundo en tu minería sabe que quiere llevarse el barro y desde Australia o Nueva Zelanda decirte me dio tanto de oro y arreglate con eso. El mundo te quiere en ese lugar. Antes esto se ganaba, los imperios te lo quitaban con la fuerza. Hoy ya ir con el ejército a las invasiones inglesas es muy grosero. Entonces, ¿qué hay? Hay un ejército de ocupación y que te colonizan ideológicamente. ¿Quiénes son? El SEMA, hay que tenerlo claro. Para mí es el club del subdesarrollo, que lucran con el subdesarrollo de la Argentina. Eso es mucha plata. ¿Cuál es el negocio de una cerealera? Atracar un barco al puerto, llenarlo de cereales y tradearlo en el mundo. Eso le da poder político y económico, maneja materia prima. Cada loco de nosotros que le queremos bajar el grano para hacer leche, para hacer proteína, sos el enemigo. Sí, la verdad que... Olvídate, ¿y sabes lo que logran? Dividirnos. Porque ellos están muy claritos detrás de sus objetivos. Y tienen su López Murphy de turno, tienen su Artana de turno, tienen su... ¿Y no habrá alguien también en el gobierno que también apoya esa moneda? Puede ser, pero entonces yo lo que busco, que nosotros entendamos. Lo que hacen ellos, lo felicito, les va bárbaro.
Mientras vos y yo me peleo en el puerto, siguen cargando el trigo a granel, ¿eh? Bueno, pero entonces, hay cuestiones... si no nos unimos, yo acá lo planteo, un acuerdo del sector nacional, que empezamos... Ahora, ¿sabes qué hacemos nosotros? Lo que hacemos, empezamos con las peleas en vez de buscar las coincidencias. Vasco, a ver, mostrame la tapa del libro, 2001-2021. Muchos tenemos que leerlo, todavía no lo hemos hecho, pero es un lectura. Yo lo compré al menos, ¿eh? Muy bien. Yo voy al debate que es el de fondo. Fíjate, en el prólogo yo describo que es esto. Perfecto. Entendemos que si Argentina sigue exportando, vendiéndole al mundo lo que vale poco y comprándole al mundo lo que vale mucho, no salimos nunca. Los números los hace un perito mercantil. Y para cambiar eso, que afecta profundos intereses, tiene que haber unidad del campo nacional. Es una batalla la del desarrollo. Gracias, Vasco. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Ha sido muy amable. Vamos a compartir las definiciones del presidente Alberto Fernández. Le decíamos la entrevista de Jorge Fontevecchia en Perfil y estos textuales, que me parece que merecen un análisis. Perdimos una batalla, pero no fuimos vencidos en la guerra, teníamos que revisar cosas, corregir cosas, nos extremamos y perdimos el voto de centro que nos apoyó en 2019. Ahora quiero preguntarles qué piensan. El único jefe político que tuve fue Néstor Kirchner. Con Cristina somos compañeros de ruta. Hubo un esfuerzo enorme por mostrarme como sometido a Cristina. No lo estuve, no lo estoy y no lo estaré, dijo el presidente de la Nación. Bueno, son dos de las definiciones. ¿Ustedes coinciden en que la lectura del presidente es nos extremamos y por eso entonces no nos fue bien? Yo no. Bueno, o sea... No. Yo puedo decir en todo que... caso, uno podría preguntarle, si tuviéramos la posibilidad de repreguntar, ¿qué quiere decir? ¿O en qué hubo extrema Porque la verdad es que desde el otro lado, sobre todo a la luz de las consecuencias, no vemos situaciones de extremo. Siempre mantuvo una situación de querer tener los pies en el plato, con un escenario que le exigía sacar los pies del plato para resolver, arreglar, definir. Me parece que ahí hay algunas cuestiones. Y tanta insistencia en mostrar que Cristina no es su jefa también es algo que genera un ruido molesto, ¿no? Y hay una diferenciación que se hace en función de los liderazgos emocionales, carismáticos, infravalorados, me parece, o por lo menos esa es la lectura que tengo yo, en relación al racionalismo que el presidente atribuye solamente a Néstor Kirchner como su último jefe político. Yo creo que ahí hay una decisión que es por lo menos vidriosa, porque desmerece las características racionales y políticas de Cristina Fernández y de algún modo también hay una exageración desde mi punto de vista en mencionar esa cuestión. Pero el presidente no hace una lectura política, dice, bueno, perdimos este voto, después en todo caso habrá una mirada de por qué y ahí es donde dice, bueno, mi hipótesis es esta. El voto lo perdimos porque tuvimos la carne 25 puntos por arriba de la inflación, porque tuvimos jubilaciones de 27.000 pesos y salario de 40.000, 45.000 o 50.000 pesos con una canasta básica de 70.000. Si nos extremamos hacia la derecha. Yo creo que el problema central fue no haber dado respuesta, que la gente votó pensando en un gobierno nacional y popular para mejorar su calidad de vida y no encontró esa respuesta y ahí está la pérdida de voto, no en otro lugar. En la no alineación salario, Si ¿no? te escucho sufrir, Guaira, ¿qué pasa? ¿Que te retorces? No, yo lo que creo es que son dos cosas. La primera de todas es que cuando uno es jefe no hace falta que aclare. Claro. La segunda cuestión es que, naturalmente, el presidente ha tomado debida nota que con el buenismo la centro-derecha la perdió porque, digamos, lo que se espera de un médico cuando interviene no es que haga lo que te resulte simpático o agradable, sino que te salve la vida. En verdad, el presidente tuvo 2 o 3 oportunidades en el momento de estos 2 primeros años como para haber hecho cosas importantes, históricas en algún punto determinado y fundamentalmente ponerse del lado de la gente que lo votó. Entonces creo que ahora está tomando debida nota. Los muchachos del otro lado piensan que lo que él está demostrando es debilidad. En el Ejecutivo, claramente en un sistema ejecutivo donde el presidente muestra debilidad, van por la cabeza tuya, y más en un país tan caníbal como el nuestro. Sí. Entonces me parece que el presidente más vale que rápidamente reconduzca. Yo lo vengo gritando acá en este programa desde que me diste oportunidad de sentarme al lado tuyo. Decirle, bueno, hay que avivarse porque te van a comer. Bueno, ahora acaba de salvar la ropa en esta última elección,
pero bajo ningún punto de vista ha tenido un triunfo. Y hay alguna gente que está muy vinculado al presidente que le hace vivir como que renació el albertismo. Y acá no renació un carajo, acá estamos mal como estábamos hasta hace un rato antes de que todo esto pasara. ¿Te puedo hacer una pregunta? Termino con esto. Sí. Lo que sí quiero decir es que tiene una oportunidad histórica ahora para que en estos 2 años de gobierno radicalice el discurso exactamente igual como lo está radicalizando la oposición, dejemos el buenismo y nos dediquemos a gobernar en el sentido del voto que se prometió. Y si no es eso, lo que le va a pasar es que lo van a acompañar hasta el final, lo van a despedir, le van a decir muchísimas gracias por los servicios prestados, pero volvemos a gobernar los mismos tipos que de alguna manera nunca debieron haber gobernado a la Argentina. A ver, quiero preguntárselo hasta a nuestra invitada del día de la fecha, Liliana López Foresi. Liliana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gustazo tenerte. ¿Cómo les va? Gusto y bueno, gracias esa voz la invitación. Divina, como siempre. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos. Te tocó la más difícil, que es esta donde el presidente Fue dice... mía de facultad. Ah, no sabía. Bueno, hay cosas que... Lo que pasa es que ya no me registra porque la bonita era ella y yo era pero vos te sentabas atrás y tirabas tizas. No, pero entraba Liliana y se paraba la facultad. Bueno, Liliana, gracias. ¿sabías que había sido compañera del doctor Ubeira? No. Otros tiempos. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Cuando iba a dar examen, viste, vestida de torero, por ejemplo. Liliana, ¿qué pensás de este debate que estábamos manteniendo? El presidente dice, bueno, nos extremamos y por eso perdimos el voto. ¿Coincidís con eso o no? No, mira, yo no creo que sea un débil, no creo que sea, fundamentalmente no es un cínico, por eso me parece que podemos decirle lo que pensamos y creo que ya es hora de escuchar. En lo personal es muy fácil, bueno, decir, yo hubiera hecho tal cosa, a mí no me eligieron, hay que estar en los zapatos de él, ¿no? Todos sabíamos, remitirse al 2001 es poner una fecha arbitraria, como pongo yo la labilidad de los medios comunicacionales en la aparición de Gran Hermano en el 2000. Es una arbitrariedad para poner un punto de origen. Si nos remitiéramos a los orígenes, todos los que vienen atravesando la historia argentina tienen orígenes hasta en sus apellidos vergonzantes. Vergonzantes, históricamente saqueadores en sus orígenes. Y sin embargo los exhiben con orgullo. Digamos, Alberto no podía, porque ninguno de nosotros podía, no saber que habían saqueado al país. Era obvio, ¿no es cierto? Si a vos te aumentan el gas un 3000%, si vos ves que fluye y van cerrando todos los negocios, si ves que todos se quedan sin trabajo, si ves que todo, ya sabes que te vas a encontrar con un despelote. ¿Sí? En broma, lo voy a decir, dudaba en hacer el chiste porque, viste, siempre hay un freudiano que te lo interpreta, pero hasta con Freud se puede. Algunos amigos decíamos, dame 2 meses de stalinismo, con 2 meses me alcanza. Esto le llegó a Alberto. Alberto se rió como nos reímos todos nosotros. Creo que con 2 semanas hubiera alcanzado. ¿Qué significa esto? De entrada vos te encontrás con enemigos, con traidores a la patria, porque sabés que saquearon. Lo sabíamos todos. Entonces, lo primero que había que hacer, oportunidad ya perdida, esto es contrafáctico, es podar y eliminar toda tumefacción macrista, todo colgajo supurante del neoliberalismo, por llamarlo con un eufemismo, de ese neocolonialismo. Pero ¿no estaríamos entrando en algo que estamos criticando de la oposición en este momento? ¿No estaríamos haciendo algo parecido? Mira, no estaríamos... Mira, el único problema político acá es que tanto la oposición cuanto el Frente de Todos se dirime entre kirchneristas y antikirchneristas. Y eso no es política. Bueno, no, pero la idea es que sí lo sea. Yo no sé ustedes qué piensan. Es decir, no hay una dialéctica en términos de la política. Uno no propone un diálogo. Me parece que el Frente de Todos lo propone. Ya está. Con un saqueador, cuando vos tenés un saqueador y estás en emergencia, emergencia significa emerger con urgencia. Vos estás en el 10º subsuelo. En principio, mantener la cortesía. No estoy hablando de ser una incivilizada. Pero... eliminar mayor dureza, vos decís, en todas las decisiones. De lugares expectables que después te jueguen como quinta columna. Pero lo que no se alimentan los fantasmas.
Cuando alimentás a los monstruos, y en los medios de comunicación es evidente, los monstruos se juntan en ese momento y se transforman en lo que son golpistas y destituyentes. Pedro. No, es que claramente la derecha no quiere dialogar. Desde el primer momento no quiere dialogar. Yo creo que en ese sentido nosotros fuimos demasiado dulces y demasiado buenos. O sea, objetivamente, lo que dice el juez, lo que pasó en el presupuesto, no tienen ninguna intención de acordar nada. Por lo tanto, los movimientos populares tienen dos formas. Como el voto es la única forma que tenemos para llegar al gobierno, el poder real no va nunca a elecciones, nosotros vamos cada 2 años, la movilización popular es lo único que nos garantiza a nosotros la estabilidad política y poder gobernar. Yo creo que a partir de ahora se abre una nueva etapa en donde hay que reconfigurar las leyes de la política práctica y empezar a gobernar con la gente y entrar a plantear cosas que tengan que ver con el beneficio de la gente, porque si no, nos llevan puestos. Está claro ese tema. Sí, además me parece que escuchar lo que la gente dice, yo muchas veces tengo la sensación, y esto lo digo como funcionaria en La Matanza, que estar cerca de la gente, que esto pasa con los intendentes, ¿no? Que están cerca de la gente. Por ahí arriba en Nación los escritorios están muy lejos, una lee los diarios y deja de pasar esto que él dice. Tienen hambre, necesitan laburar, necesitan tener una salita donde ir a curarse, necesitan poder acceder a los medicamentos. Hubo una ilusión que era una vacuna, un voto. Esa ilusión la construyó un determinado grupo y en el mundo se vio que eso no funcionó. No funcionó, sí. Entonces, volver a escuchar a la gente, el problema es, perdonen la insistencia, ¿dónde habla la gente? ¿Dónde se expresa la gente? Estamos en pandemia. No podemos salir a la calle a cada rato. Tenemos un problema. Entonces necesitamos escuchar a la gente que no tiene representatividad porque las diputadas elegidos no nos representan. Quedó claro, ¿no? Por lo menos hay una gran parte que no nos representa. ¿Dónde se expresa la gente hoy? ¿Dónde pueden decir que les duele, que necesitan, que quieren, que exigen? ¿Dónde? Es una enorme preocupación que me parece que hay que resolver. Una corrección, estamos en pandemia, pero los eventos públicos están autorizados. Sí, sí, no, por supuesto. Y se ve que el gobierno ha puesto, me parece a mí, proa en la edificación, en la elaboración de algún tipo de movilización permanente, ¿no? Como que empieza a haber una movilización de carácter político. Digamos, no es que no estoy de acuerdo, pero me parece que lo que... Digamos, no coincido con la señora en el sentido de que hay un sector de la sociedad que votó a lo que votó y estos señores que ahora no votan el presupuesto representan un sector de la sociedad que no quiere ser absolutamente gobernado por ningún gobierno peronista. Claro, entonces, digamos, estamos con el famoso dilema. O sea, la gobernabilidad de este país la asegura el presidente de la Nación, que ha sido votada por 4 años. Entonces, al presidente no lo votan para ser eternamente democrático, sino fundamentalmente para llevar adelante las políticas que él dijo que iba a ejecutar y que tiene que implementar. O sea, me parece bárbaro lo del Parlamento, si no le quieren votar, que no le voten. Yo vengo gritando como en el desierto de que tenía que ampliar la Corte del primer día que asumió. Ahora se da cuenta de que tiene que ampliar la Corte porque realmente con los muchachos que tiene ahora lo van a voltear o no lo van a dejar gobernar, que es lo peor del asunto. Entonces, tomamos nota de que hay un sector de la sociedad que es antiperonista y es anti cualquier cosa que tenga cualquier símbolo peronista. Bueno, entonces vos tenés que gobernar con esta gente y a pesar de esta gente. Por eso esa famosa frase de Frankfurter, el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos dirigiéndose a Roosevelt. Esta Corte tiene que ser salvada de las decisiones de la propia Corte. Liliana. Que estoy de acuerdo con eso a pesar de esta gente, porque estos 4 entogados atorrantes que esperaron además 20 años y dejaron dormir y pasar a todo el macriato con esa con la ley de la magistratura, del Consejo de la Magistratura, lo hacen ahora porque efectivamente mañana se cumplen 20 años y fueron 39 los muertos. Es decir, es un país, ¿cómo crees que la gente, el común al que le falta para comer, te esté escuchando hablar de los cortesanos, de la reforma judicial? Cuando dicen, la otra vez cuando se enojaron mucho con Mariana, yo entendía lo que quería decir Mariana. Es decir, que nos está escuchando en su casa, que nos llega, no sabe si mañana come, ¿sí? Y vos le estás hablando de las instancias judiciales para que lleguemos
y a ver si se puede llegar a indultar y qué sé yo, no te escucha. No, está bien, pero eso no significa que uno no discuta, y a mí me parece muy importante, porque sin justicia no hay absolutamente nada en ningún lado, en ninguna sociedad, a mí me parece. Sin justicia no hay. No hay nada. Y no están gobernando. No existe nada. Si alguien no te dice lo que está bien de lo que está mal y no lo separa, no existe nada. Hay un partido justicia judicial, social, Julián. Mira, esto es tan psicotizante, este relato es tan negador y psicotizante como los antivacunas, los terraplanistas, todo esto. Me recuerda cuando se daba educación democrática en la dictadura de Onganía. Es decir, te explicaban en educación democrática que había división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En la calle tenías a un dictador, tenías a la llamada Revolución Argentina. Era psicotizante. Claro. Llevamos demasiadas décadas de relato psicotizante. Y las ideas aquellas que nosotros soñamos y militamos, en mi caso desde los 14 años, solamente se vieron reflejadas durante los 12 años de kirchnerismo. Y no completamente, porque estuve en desacuerdo con muchísimas cosas, pero muchísimos hubiéramos militado, como en mi caso, que milité 2 años en la JP en Derecho. O incluso amigos que, habían bailado en la FEDE, otros eran trotskistas, los morenistas que se habían agarrado a trompadas en la facultad con los maoístas. Todos ellos fueron conversos y hoy en día no se les puede hablar porque tienen el fanatismo de los conversos. Les hablas mal del kirchnerismo y te matan. A ver, tenemos una información de último momento y me parece importante porque guarda una relación con esto que vos estás mencionando y también con lo que llamamos patria grande. Tanto el presidente de la Nación como también la vicepresidenta acaban de publicar esto que ustedes van a ver en pantalla y que son las, en principio, felicitaciones. Y esto pasa ahora en C5N, este tuit del presidente de la Nación, Alberto Fernández, felicitando al candidato y ahora presidente electo, Gabriel Boric, por haber sido elegido presidente del querido pueblo de Chile. Debemos asumir el compromiso de fortalecer los lazos de hermandad que unen a nuestros países y de trabajar unidos a la región para poner fin a la desigualdad en América Latina. Allí tienen ustedes la fotografía que postea el presidente de la Nación de Gabriel Boric, candidato y ahora nuevo presidente electo de la República de Chile. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también ha subido esto a su red social Twitter. Como dijimos el viernes 10 en la plaza, el pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo. Puede ser un partido, puede ser un dirigente hoy y otro mañana, pero el pueblo siempre vuelve. Felicitaciones, presidente Gabriel Boric, a usted y al pueblo de Chile. Bueno, y estas son imágenes en vivo de lo que está pasando en este mismo momento en Chile, en Santiago, donde empiezan los festejos. Después daremos los datos que tal y como se están registrando en este momento. Esto es en vivo en Santiago de Chile. Allí tienen muchísimas personas que se han congregado en el centro mismo de Santiago. Y creo que a más de uno se le quita un peso encima con esta elección, ¿no? Respiramos todo. A ver, estamos más relajados, estamos un poquito... Mire, me voy a acomodar el saco un poco más porque... Pero además hay que reivindicar a Rafael Bielsa también, ¿no? Que tuvo una acertada posición, ¿no? Y esto fue un proceso, Julián, Este proceso empezó el 19 de octubre del 2019, porque ese pueblo siempre encuentra cauce y estamos hablando de la representación de esos intereses mayoritarios. ¿Por qué quieren desperonizar? Yo vuelvo un poquito atrás. Quieren desperonizar porque justamente el sujeto político que se entronizó a través del peronismo es el interés popular. Y otra cosa, desde ese poder real continental se llamó a usar el poder judicial, ¿no? Para atacar los gobiernos de mayorías latinoamericanos. Y tiene que ver un poco con lo que se está hablando, cómo quieren segmentar la discusión económica del poder judicial. No se puede segmentar, justamente porque la última garantía de no repetición de este tipo de cosas es este poder judicial. Pero ¿qué puede pasar en Chile, no? Me pregunto. Digo, ¿puede volver la patria grande a partir del año que viene con Lula en Brasil, por ejemplo? Yo creo que sí, ¿puede dar eso? Porque nos ha ido muy bien en las elecciones. En todo el Cono Sur ha ganado la izquierda. Mirá,
Ganamos en Bolivia, Chile, Perú. Argentina, Perú. Nos va bien en Brasil. Perdimos Ecuador. Perdimos Uruguay. En México estamos bastante En México nos bien. va muy bien. Con AMLO. Ganamos Nicaragua. Sí. Ganamos Venezuela. En las primeras elecciones que hubo, que participó la oposición, ganó ampliamente Nicolás Maduro. Eso también hay que decirlo. Ganó muy bien en Nicaragua, no hubo ningún fraude. Sí. Ganó Daniel Ortega, le guste o no le guste, ganó muy bien. O sea que realmente no es el extremo gana. La primera sonrisa de Oveira en el programa, bien. Sí, bien para mí ha sido un alivio, porque la derecha chilena no es una derecha cualquiera, ¿no? Es de las peores de la región, sin duda, ¿no? Y este muchacho, no sé por qué, pero cuando lo veo así de perfil de costado me hace acordar a Allende joven, con los anteojos y qué sé yo, y me dio esa imagen recién cuando la estuve viendo. Lo he escuchado y me parece una persona sumamente interesante. Pero el otro reivindicaba a su padre nazi, ¿no? La verdad que era una imagen muy fuerte. Yo quiero hacer una reivindicación en serio de Rafael Bielsa, que realmente asustado y azorado por lo que dice el doctor Oveira de que era realmente un nazi el otro, tomó una posición que creo que lo deja muy bien parado hoy a la política exterior argentina. A ver, nos vamos a meter en Santiago de Chile un minuto. Está en contacto nuestra corresponsal Paula Marusic. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Julián, exactamente. Bueno, con algunos problemas para escuchar porque realmente hay mucha gente que está llegando aquí, que se está acercando a lo que era el comando de Boric en el centro de Santiago de Chile y que están viviendo una fiesta, un momento muy importante para ellos y ya vamos a empezar a charlar porque se vive realmente mucha emoción en lo que es la antesala de lo que va a ser el primer discurso ya como presidente de Gabriel Boric, el presidente más votado de la historia de Chile. A ver, hola, ¿cómo les va? Estamos en vivo para la televisión argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo viven este momento? Tienen un nuevo presidente. Bueno, es fantástico, entre otras cosas, porque esto demuestra la unidad de toda la izquierda y la centroizquierda chilena versus un candidato que era retroceder, que era de la derecha más conservadora, cercana al fascismo, que no podía pasar en Chile lo que había pasado allá en Brasil y en Estados Unidos. El estallido social de 2019 hubiera dado la sensación de que estaban casi a un paso de que el presidente próximo de Chile fuera una persona como el propio José Antonio Kast. ¿Qué pasó ahí? Pasó que la clase política se alejó de las bases sociales. Durante muchos años la comodidad y administrar el poder provocó un distanciamiento entre el pueblo de Chile y la gestión de la política permanentemente. Yo creo que el resultado de la primera vuelta ayudó mucho a unar lo que decía recién mi amigo, que era unar la centroizquierda y la izquierda, con un propósito común, que era, aquí la diferencia no era solo Boric contra Kast, era la defensa de la democracia frente a la irrupción de estos populismos más cercanos al fascismo tipo Trump, tipo Bolsonaro. Me imagino mucho más esperanzados ahora con la nueva constitución, ¿no? Mucha esperanza y además es un gobierno que va a defender la Convención Constitucional y todo el proceso, y eso yo creo que es súper importante. Gracias. Aliviados, ¿quién grita aliviada? Aliviada, nosotras. ¿Así te sentís? Nosotras las feministas nos sentimos aliviadas porque... Bueno, el miércoles hicieron una movilización muy importante. Exactamente. Las disidencias con un fuerte apoyo, ¿no? Sí, así es, porque efectivamente las mujeres, las disidencias de sexo y género eran las que nos íbamos a ver muy en peligro con la elección de El Innombrable. Así que estamos... Ahí enfrente era una persona que decía que las mujeres... Que nos negaba no negaba los derechos, que jamás nos iba a dejar avanzar en ley de aborto libre, legal, seguro y gratuito. Así que por lo tanto los feminismos estamos aliviados, contentos, nos pusimos al servicio de esta candidatura, no estando todas tan de acuerdo con lo que representaba Gabriel Boric, pero entendiendo y haciendo la lectura política correcta de que al fascismo, nada. Muchas gracias. Bueno, mirá lo que es lo que siente, ¿no? Festejos, la gente, ¿no? alivio, como una de las primeras expresiones, festejos. Además, fíjate que todas las edades, familias, la verdad que hay mucha gente. Hola. Decidiste venir con un chiquito a celebrar. ¿Cómo te estás sintiendo con este nuevo presidente que tiene? Muy felices estamos muy felices. Es un cambio muy grande, una nueva generación, se renueva todo, estamos muy esperanzados de lo que viene. ¿Estaban atemorizados de lo que representaba Kast y lo que podía implicar para el futuro de Chile? Aterrorizados, pensamos hasta en irnos. ¿Pensaban en dejar el país? Sí, era mucha represión, era volver atrás a una dictadura terrible que vivimos en este país y no queríamos volver a... Nunca más. Me impresionó mucho que todos los viernes reprimen en la Plaza de la Dignidad. Imagino que para ustedes debe ser tremendo vivir así. Sí, terrible, pero ahora los pacos van a tener que colgar la foto del nuevo presidente.
alegría que ya sabe que tiene el presidente. ¿Cómo estamos? ¿Felices? ¿Estás contento? Sí. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? El Boris. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Decíamos, ¿no? Con una sensación de verdad, de mucho alivio, de mucha alegría. Habíamos pensado en irnos del país, nos estaba diciendo recién esta mujer. Vos sabés que esa fue una charla que tuve con mucha gente que decía justamente que pensaban irse del país. Hola, sos muy jovencita y tenés un nuevo presidente. ¿Votaste vos? Bueno, ¿contenta con este resultado? Sí, muy contenta. ¿Qué había enfrente que hay tanta alegría hoy? ¿Qué era lo que representaba acá que se sienten tan felices? Dios mío, no puedo hablar. Ay, qué poquita es la peor porque no puedo hablar. Pues. Se escucha muy poco. Bueno, pero digo, lo que había enfrente era como bastante atemorizador, ¿te parece? Sí, sí. Tenía varios amigos que estaban súper asustados y complicados por la situación, sobre todo contra los gays. Bueno, muchas gracias. Seguimos recorriendo la plaza. Pero vos, sí, bueno, feliz con el nuevo presidente. Sí, súper, contento. ¿Votaste en la primera y votaste en la segunda? Sí. Bien. Es el presidente más votado de la historia que tiene Chile. Sí, y más joven tengo entendido también. Claro, súper. Bueno, muchas gracias. Dale. Bueno, Julián, aquí nos vamos a quedar. Les contaba yo que hubo reunión de Kast con Boris. Kast había dicho que se iba a reunir con el ganador si le tocaba perder. Lo asumió en Twitter y bueno, y se armó ya toda esta celebración que es muy importante a la espera de lo que va a ser el discurso del nuevo presidente, flamante presidente que es además el más joven de la historia de Chile y como decíamos el más votado con este 54%, 55%, casi 11 puntos arriba de Antonio Kast, al menos hasta el último momento en el que yo revisé el escrutinio. Muy bien, Paula, muy bien, muy buena cobertura. Volvemos allí en instantes nada más. Muchísimas gracias. Una buena noticia, por fin digo, en términos regionales, una muy buena noticia. Señor Amado Boudou, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿qué lectura hacemos de esto? ¿Vuelve la patria grande o no a la región? Y tiene, me parece, Julián, varias lecturas. La primera es la reivindicación de Rafael Bielsa como embajador de la Argentina, no solo porque dijo la verdad, también porque hizo un buen análisis y también porque no hizo nada que estuviera por fuera de su cargo. Y quiero atar esto de los analistas, de los medios concentrados, no solo en el ataque que le hicieron a Rafael Bielsa totalmente injustificado, sino con lo que venían diciendo de esta elección, que estaba empatada, que no había diferencia, 11 puntos de diferencia. O sea que nuevamente queda al descubierto que tanto la mayoría de los analistas del sistema, los politólogos, como los encuestadores, no son opiniones científicas u opiniones que están, digamos, sin intereses, jugando en su opinión, sino que son operadores que lo que buscan es afianzar las posiciones antipopulares. ¿Y por qué esto me parece importante? Porque lo tenemos que usar para nuestro país, para ver de qué hablamos cuando hablamos de la Argentina. Muchas veces nuestra fuerza cae en análisis que son análisis que vienen de afuera, que vienen de estos opinólogos, de estos analistas, de estas personas serias, tan serias, que generalmente dicen cosas que no son verdad. Entonces, a partir de esto estamos viendo que ese fin de ciclo que se decía de los gobiernos de presidentes que se parecen a sus pueblos, que decían que había terminado, bueno, está lejos de haber terminado, ¿no? Podemos hacer un raconto a ojo de buen cubero con Perú, con Nicaragua, con Venezuela, con Bolivia, con Chile ahora, con Argentina, hace solo 2 años, y probablemente con Lula el próximo año. Entonces, lo importante es ver en qué convertimos, en términos de políticas públicas, de acción pública, esta nueva esperanza de los pueblos del continente, porque lo peor que puede pasar es que se defrauden estas esperanzas. Pero me parece que si avanzamos juntos, si avanzamos en la posibilidad de tener políticas coordinadas, como fue en la época de Lula, de Dilma, de Cristina, de Néstor, de Chávez, de Evo, de Rafael, me parece que puede ser una gran posibilidad para todo el continente. La pregunta es esa, ¿no? Justamente, si se puede fortalecer nuevamente a nivel regional y que eso tenga un impacto en cada uno de los países hacia adentro, ¿no? El mejor ejemplo que se puede es una cosa que fue un hecho histórico. La Plaza de Mayo llena vivando a un candidato brasileño. Ese es un hecho político que demuestra hasta qué punto la patria grande penetró
en lo más profundo de los sectores populares. Otro tema importante, lo de Chile, completando el muy buen análisis que hace Amado, es el ejemplo de Chile tal vez nos puede servir a nosotros para resolver las cuestiones internas en el frente de todos. Ahí compitió el Partido Comunista con Boric, ganó Boric, todos adentro, todos sumando. Bueno, yo creo que a partir del nacimiento de Soberana, el nacimiento de A23, de una serie de cosas, podemos tomar ese ejemplo de discutir todo ahí adentro, resolvernos en la interna democrática, como dijo el presidente. Pedro, a ver, fíjate que ahí lo está saludando, si no me equivoco, el presidente. Sí, ahí está, lo están saludando el presidente electo Piñera. A ver. Del diálogo, de la colaboración y de los acuerdos, a Chile y a los chilenos les va bien. Cuando nos dividimos en guerras fratricidas entre nosotros mismos, las cosas siempre terminan mal. Así que quiero decirle que todo Chile espera, los que votaron por usted y los que votaron por José Antonio Kast, todos esperamos que tenga un muy buen gobierno para Chile y para los chilenos. Y yo estoy seguro que usted va a entregar lo mejor de sí mismo. Y cuando uno se sienta en el sillón de O'Higgins, la verdad es que uno siente una gran responsabilidad. Es un gran honor y una gran responsabilidad. A usted le va a tocar asumir ese honor y esa responsabilidad a partir del 11 de marzo y va a contar con nuestra total y contributiva colaboración. Yo voy a ser el presidente de todos los chilenos y chilenas, de quienes votaron por mí, de quienes no lo hicieron, de quienes no fueron a votar, porque creo que es importante en este momento que desde la primera magistratura seamos capaces de buscar interpretar a todo Chile. Y para eso también hay que entender que los acuerdos tienen que ser con la gente, tienen que ser con los chilenos y chilenas y no solamente entre cuatro paredes, y a eso nos vamos a dedicar con mucho esfuerzo recorriendo el país. Muchas gracias, presidente, por la llamada, que vivan las instituciones republicanas y que viva Chile. Oiga, bueno, ahí están los saludos. Me gustaría agregar, Julián, sí, Amado. Que este fenómeno que estamos viendo en Chile, que son dos fenómenos, porque tenés funcionando la constituyente y tenés un presidente del ala izquierda al mismo tiempo, ¿sí? Son dos expresiones del fracaso del neoliberalismo en Chile, el país donde estaba más afianzado. Hay que recordar que Chile fue el primer experimento del neoliberalismo en la década de los 70, con los grandes popes como Milton Friedman dando vueltas por ahí, imponiendo políticas desde afuera al país hermano. Y bueno, estamos viendo que ese fracaso, que era una olla a presión, porque mezclada épocas de represión, mezclada con una constitución que se había dado el propio gobierno saliente de Pinochet, un gobierno autoritario, genocida, llegó a una situación en la cual el pueblo chileno dijo basta. Y me parece parecido a lo que estaba pasando en Perú. Me parece que son esas políticas las que no le dan respuestas a sus pueblos, las que están llegando a un fin de ciclo. Que veremos cómo es, pero están disfrazadas de políticas de centro, están disfrazadas de políticas racionales, pero en realidad son las políticas que dicta el capital financiero en todo el mundo. Me parece que el ejemplo de Chile es un gran ejemplo para entender e interpretar que solamente con políticas que dan respuestas a las mayorías empieza una dialéctica entre el pueblo y sus gobiernos que se le parecen, donde cada vez se junta mayor fuerza para esa famosa y dichosa correlación de fuerzas que hay que alterar. A ver, vamos a sumar una definición del ministro de Economía, Martín Guzmán. Martín Guzmán no habla de la patria grande, pero sí habla de algo que mencionaba recién Amado Boudou, que es, bueno, aquellos que no están de alguna manera empujando la idea de que un líder político piense y de alguna manera sienta en función de lo que siente y piensa el pueblo, ¿no? En función de las necesidades, esto que se planteaba recién en esta mesa. ¿Por qué medios se expresa hoy miles o millones de familias y de personas en la Argentina en función de lo que son sus necesidades? Bueno, esto decía el ministro de Economía a propósito de lo que fue el rechazo del presupuesto y cuáles son todos los problemas que esto acarrea y además en gran medida cómo juega la deuda externa que dejó el gobierno anterior. A ver. La carga de deuda en moneda extranjera que le quedó a la Argentina era absolutamente insostenible. Nosotros hacíamos a la hora de confeccionar el presupuesto cuentas de lo que implicaba para el proyecto de ley incluir
el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional. Un escenario, por ejemplo, implica eliminar a cero todo el gasto de capital, eliminar todos los subsidios de energía y transporte. Eso sería un tarifazo enorme. Y eso es obviamente insostenible. Otro escenario distinto, alternativo, era, para pagarle al Fondo Monetario Internacional, eliminar completamente el aguache y las asignaciones familiares, eliminar el potenciar trabajo, eliminar el progresar, eliminar todas las políticas alimentarias, eliminar todo el resto de los programas sociales, no comprar ninguna vacuna COVID, eliminar todas las transferencias corrientes a provincias y eliminar todo el financiamiento a las universidades. Se le ha hecho un daño enorme a la Argentina que hay que ir resolviendo. La carga de deuda. Bueno, ni bien se rechazó el presupuesto, inmediatamente el presidente y el ministro mantuvo una reunión con Cristalina Georgieva. Algo bastante fuerte, por cierto, ¿no? Como si hubiese que explicar, y creo que parte seguramente habrá sido eso, explicar cuál era la situación que se había mantenido en el Congreso. Liliana. No, porque por ahí lo hablaron antes, sí, pero estaba recordando que el que le puso voz y lo dijo en voz alta, una pregunta que voy a reiterar. ¿Cuál sería el problema si no le pagamos al FMI? A ver, ¿cuál es el drama? ¿Es tan dramático el default? Porque en 2001 fueron 3 meses de retracción, nosotros no teníamos ningún préstamo, no nos habían prestado nada, no había herramientas ni buenas ni malas, como decía el Vasco, yo no estoy de acuerdo con las deudas. El FMI jamás nos dio buen resultado, no hay antecedentes de que haya sido una herramienta buena. Entonces, si el caso Olmos tardó 18 años en que el juez Ballesteros dijera esta deuda es ilegítima, y después cada gobierno a través de sus representantes, con lo que tenemos que revisar seriamente la Constitución Nacional, si ese artículo no es el que nos está impidiendo, de hecho, ejercer nuestros derechos democráticamente, el no gobernar, sino a través de nuestros representantes. ¿Por qué hay que legitimar una deuda no legítima? Ubeira, Natalia, los contratos se han hecho para ser cumplidos como la ley misma, ¿sí? Lo que la deuda tomada con el FMI fue similar a qué. Si un mafioso contrata a un sicario, el sicario tiene un arrebato moral y dice, no pienso matar, esta noche no asesino, y el mafioso se presenta ante un juez para pedirle la ejecución del contrato. Amado, ¿Algún juez puede? Sí. No, porque es un delito. El FMI cometió con el macriato un delito. Amado. Sí, tiene varios puntos de análisis. Creo, coincidiendo con Liliana, que es muy importante develar qué es lo que pasó. Claro. Por eso nosotros estamos proponiendo, desde Soberanos, como una herramienta al gobierno, no buscando hacerle un problema al gobierno, sino otorgándole una herramienta que la puede usar o no. La posibilidad de ir a la Corte de la Haya para realmente dilucidar y demostrar que el Fondo Monetario incumplió su propio estatuto al dar ese préstamo. Ahora, vos fíjate, ¿no? Duhovne nos decía hace unos años que Cristina había dejado solo el 8% de deuda en dólares. Resulta que nos cuentan que para resolver el problema de déficit fiscal, que es en pesos, se endeudaron con el fondo en 44.000 millones de dólares. Porque lo que querían hacer no era resolver el déficit fiscal, era lo de siempre, era darle un seguro de cambio a los que vinieron a hacer la bicicleta financiera. Es más viejo que la escarapela, pasó con Rivadavia, pasó en el gobierno de Sarmiento, pasó en el gobierno de Urquiza, pasó en el gobierno de Avellaneda, pasó con Cavallo estatizando las deudas de los privados, y otra vez pasó con Macri, y Macri nos lo contó alegremente. Entonces ahí tenés un tema que yo creo que hay que tener cuidado, que ningún arreglo con el fondo le lave la cara a esta situación que es tan grave y tan delicada, y que el presidente ha tenido la valentía de hacer una denuncia penal. Claro. Bueno, entonces es necesario acompañar esa decisión del presidente para salir adelante. Hay que militarla la decisión. A ver, Ubeira. Sí, yo el domingo pasado traje acá la denuncia de Dilelo, donde en el 2018, haciéndose cargo de una denuncia de Lozada, el que es ahora integrante del Banco Nación. Lozano, perdón. Claudio Lozano. Claudio Lozano. Presentó, encaró la denuncia y requirió
El juez Ercolini la planchó con una explicación bastante ramplona, y el fiscal de Cámara no la mantuvo. O sea que no todos fueron iguales durante el periodo del macrismo. Hubo un fiscal que lo intentó y lo hizo, y es el mismo fiscal que declaró la nulidad de la causa Cuadernos. O sea que hubo fiscales. Sí. Lo que quiero decir es que ahora el gobierno tiene o está intentando una nueva denuncia porque hay un nuevo elemento, que es que claramente se va conociendo más de cómo es que este acuerdo se gestó. Yo lo que comparto con López Foresi es que naturalmente las deudas ilegítimas no pueden ser pagadas, las deudas ilícitas no son motivo de pago. Generalmente las deudas entre ampones no se arreglan de otra manera. Sí. Y en este caso nosotros tuvimos un presidente que era un ampón, que finalmente terminó haciendo un acuerdo con otro grupo de ampones, y que finalmente le salió mal porque él no fue reelecto presidente y los argentinos nos quedamos en la condición en la que estamos. Yo lo que me parece que, no sé cómo será el nivel de pelea con esta señora que está en el Fondo Monetario Internacional, pero me parece que tiene que haber una campaña muy importante de Argentina hacia afuera, vinculado en el sentido de que Argentina no es que no quiere pagar su deuda externa, sino sencillamente que no podemos ser financiados por organismos internacionales para designar el gobierno que a ellos le plazca, o para ejecutar políticas neoliberales en el país, o generar la miseria y el hambre del pueblo argentino. ¿Y quién debería hacer esa campaña? Yo creo que en este caso particular el presidente tiene que ser muy explícito. Yo el otro día lo dije acá y vuelvo a reiterarlo, me parece que es importante, que todo el mundo sepa, hasta el chango de la puna, que las consecuencias de la gestación de la deuda externa lo va a llevar a su miseria, le va a impedir que sus hijos tengan una educación de calidad, que pueda desarrollarse, que se pueda construir una casa, que pueda tener una vida más o menos digna. Y eso hay que colocarlo con nombre y apellido para que estos tipos que ahora que están en el Congreso, digamos, no tengan nuevas oportunidades para gobernar. Bueno, a ver, me parece importante. Sí, todo, Amado, sí. Agregar con esto. Sí, minuto, Amado. Tenemos que hacer una pausa porque si no, todos nuestros anunciantes nos van a estar llamando por teléfono. Hacemos una pausa y cuando volvemos, Amado Vudú con todos ustedes. Muy bien, seguimos en Caníbales. Amado. No, yo quería recordar que el concepto de deuda odiosa, porque antes veníamos hablando de que hay que analizar esta deuda, a los que les gustan los países serios, surgió después de la guerra de secesión en Estados Unidos, ni más ni menos, cuando el norte, cuando plantea la forma de organizar el país, dice, vamos a pagar las deudas del norte y del sur, salvo aquellas que hayan sido contraídas para participar en la guerra. Y entonces ahí ya surgió este concepto de estas deudas que un país usa en contra del propio país. Y este caso me parece que es muy parecido a lo de Macri, a lo que sucedió así. Pero a mí me interesaba hablar un poco del tema del presupuesto, porque tiene, creo, dos aristas. Por un lado, marca la irresponsabilidad y la poca importancia que le da a la oposición a cualquier cuestión que involucre a las argentinas y argentinos, ni más ni menos que el presupuesto. Entonces, estaba muy bien lo que estaba señalando Martín Guzmán, me gustaría completarlo, porque él estaba hablando de las alternativas. Me parece muy bueno ese análisis. Yo completaría en lo que efectivamente no va a suceder, porque vi que se generó hoy un debate si estaba bien o mal decirle a las provincias los problemas que iban a tener. Es la verdad, porque los presupuestos provinciales están encadenados a los recursos que vienen del presupuesto nacional. En muchas provincias son muy importantes en términos proporcionales lo que hace los recursos que vienen de Nación del total de recursos que recaudan algunas provincias, como puede ser el caso de Jujuy o de Santa Cruz, para poner los dos extremos. Pero no te equivocás tratando de ir a buscar, de alguna forma, cómo impacta eso en términos de todos los días, cuando la propuesta del lado de la oposición es otra. Es decir, bueno, vamos a voltear el presupuesto, no nos importa pero hay que seguir se esté generando. Porque es lo de Chile, cómo terminó lo de Chile. Porque yo te quería agregar esto. El presupuesto que venía, más a lo que le guste más o menos a cada uno de nosotras y nosotros, tenía aumentos muy importantes para el sistema universitario. Tenía cuestiones vinculadas al medio ambiente, compra de aviones hidrantes, compra de aviones de helicópteros para los problemas forestales, que no suceden en Cava ni en la provincia de Buenos Aires, sino que suceden en provincias que hacen falta. Entonces era un presupuesto que tenía aristas muy importantes. Pegado a esto, que era un piso
que le daba espalda al gobierno para la discusión con el Fondo Monetario. Bueno, ya hoy, como bien vos señalaste, tuvo que salir el presidente y el ministro a redoblar el esfuerzo en esas negociaciones. Ahora, este es una arista. Sí. La otra arista es que el pueblo tiene que saber que este gobierno va a seguir gobernando pese a lo que ha sucedido con el presupuesto, porque están los instrumentos legales en la ley de administración financiera para que pueda seguir adelante. Entonces, hay que marcar la irresponsabilidad, hay que marcar el daño que esto le hace al sistema institucional. Dicho sea de paso, a nosotros nos pasó en el 2010, pero esto es aún peor. Desde que empezó la democracia no hay un caso de rechazo de presupuesto. Hay un caso que nos dejaron sin presupuesto a nosotros, pero no de rechazo. Porque no se trató. Sí. Pero esto es ir un paso más adelante en la irresponsabilidad. Se rechazó. En términos institucionales es muy grave. Bueno, a ver, la oposición no puede, me parece, de ninguna manera ponerse en los dichos de Máximo Kirchner, que además es verdad, todas y cada una de las palabras que dijo, no hay ninguna mentira en lo que dijo Máximo Kirchner. Bueno, a ver, yo la responsabilidad de que se hagan las doncellas ofendosas como decimonónicas, por lo que dijo Máximo, es realmente ridículo. Además lo deja en ridículo. Todo lo que dijo Amado tiene que ser comunicado negro sobre blanco. Tiene que ser comunicado. Si es con cadena nacional, que sea con cadena nacional. Pero todos tenemos que saber en qué va a afectar. Ese es el problema. En papel de almacenero, como decía el Cid Argumedo. Chicos, en papel de almacenero, que quede clarito, que lo pueda entender cualquiera. Bien. ¿En qué va a afectar este rechazo del presupuesto por parte de la oposición? Bueno, ese es un mensaje que creo que recorre a todo nuestro grupo de caníbales. Hacemos una pausa muy chiquita, ya regresamos. Bueno, muy bien, en últimos minutos de Caníbales aquí por la pantalla. ¿Qué le pasó, Beira? Se estaba riendo, me parece. Sí, no, me estaba riendo porque estaba demandando una cadena nacional del presidente para explicar Fondo Monetario Internacional para que lo entienda el pueblo. Bueno, sería interesante, ¿no? Brindar para tener una cadena que le explique a toda la gente qué es lo que está pasando en la Argentina, puntualmente con la deuda, con el presupuesto, con la actividad económica. Y cómo impacta en tu vida cotidiana. Y en el presupuesto también, Julián, está que con la reconversión del presupuesto del año que viene están empujando al intento de un tarifazo que el gobierno no va a hacer, pero lo están empujando hacia ese lado. Eso hay que decirlo. Claro, hay que decirlo. Clarito. Bien. Bueno, salud para todos, Salud y cosechas. Buen programa. Salud y cosechas. Buen año, feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Y felicitaciones al pueblo chileno, sobre todo a las feministas con el pañuelito verde que bancaron a pesar de los desacuerdos. Mucho para aprender. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile, mierda! Bueno, viva Muchísimas gracias a todos. Nos vamos con Chile, justamente. Está hablando el presidente electo Gabriel Boric. Lo escuchamos. Chau. Independientes a lo largo de todo Chile, organizaciones sociales que vienen años luchando por un Chile más justo y digno, a los partidos que nos acompañaron, a todas las personas que las últimas semanas se han organizado de manera autoconvocada desde Arica a Magallanes, desde Puerto Williams a Bisbiri.